Desde Bogotá, Colombia, y en voz del pastor Eduard Cárdenas, traemos Palabra de Dios. Que nosotros tenemos en nuestra mente, sobre todo las ideas que tenemos de algo o de alguien. A veces pensamos que la vida cristiana la podemos llevar así, a medias tintas, y no, eso no corresponde. A veces pensamos al respecto de la iglesia como algo vano, ¿no? O como algo que nosotros inclusive podemos burlar y con lo que podemos juguetear. He conocido personas que tienen dones del Señor, pero no tienen nada de amor por el Señor. Y aunque tienen dones, juguetean con esos dones. Así que, mis amados hermanos, tenemos que meditar, revisar muy bien nuestros pensamientos al respecto de Dios, al respecto de su palabra, al respecto de la vida que estamos llevando y la que queremos llevar en la presencia del Señor. Pensamientos y sobre todo las ideas que tenemos al respecto de nuestra iglesia y de nuestros hermanos. Primero tenemos que pensar, ¿no? Y revisar qué es lo que pensamos al respecto de Dios. Hay gente que no lo dice, pero lo tiene en su mente. Piensan que Dios es un Dios al que pueden manipular, que es pusilánime y lo pueden manipular. Y algunos hasta lo chantajean, quieren chantajearlo y le dicen: Señor, si tú no me das, yo me descarrío. Si tú no haces, yo me aparto del camino. Pues no me congrego más, no diezmo más, no ofrendo más. Todo eso se hace desde la inmadurez, cuando una persona quiere chantajear al Señor. Porque piensan, no lo dicen, lo piensan. Piensan que Dios es manipulable, que Dios puede ser burlado, que porque la mirada de los hombres no llega hasta lo profundo, entonces nosotros podemos pretender burlarnos del Señor también. Cuando la palabra misma dice en Gálatas que no debemos meternos mentiras nosotros mismos, no debemos engañarnos a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado en ninguna manera. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, primero tenemos que revisar cuál es el pensamiento que tenemos acerca de Dios. Hay gente que tiene a Dios como su último recurso. No lo dicen. En Facebook publica cada rato un montón de bobadas ahí y tonterías, que Dios está conmigo, que Dios no sé qué, que Dios esto y que Dios lo otro. Pero cuando tienen problemas, al último que acuden es a Dios. Lo último que quieren es vivir para Dios en santidad, respetando la ley del Señor. Dicen que aman a Dios con su boca, pero su corazón está lejos del Señor, porque el Señor ha dicho: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, no diga tanto, demuéstremelo, es lo que el Señor ha dicho. Guardando mis mandamientos, obedeciendo mi palabra. Amén. Entonces, ¿cuál es el pensamiento que yo tengo al respecto de Dios? ¿Cuál es el pensamiento que tengo al respecto de la Escritura? Hay gente que sabe, aprendió que hay ciertos actos que son pecaminosos. ¿Qué hacen? Luchan y luchan contra sí mismos hasta que logran convencerse de que torciendo la Escritura están bien. Hay muchos en este tiempo viviendo para investigar, para buscar argumentos de uno y otro en los orígenes etimológicos de la palabra, buscando en las raíces gramaticales y buscando por allá en los alfabetos antiguos y buscando en las tradiciones antiguas de los pueblos que vivieron en las épocas bíblicas, a ver de qué manera pueden torcer la palabra, para que lo que ha sido llamado pecado ya no sea más considerado pecado, para poder estar tranquilos. Hay gente que lucha contra la palabra, tienen la palabra, están siendo confundidos por el enemigo, porque pesa tanto la verdad de la palabra que su corazón descarriado no la puede aceptar. Entonces buscan la manera de traerse, de conseguirse conceptos y interpretaciones torcidas de la Biblia. No dicen: yo no creo en Dios y yo no creo en la palabra. ¿Qué es lo que hacen? Tuercen la palabra para su propio juicio y para su propia perdición. Alabado sea el Señor.
Hay gente que conoce la Escritura, pero no creen en la Escritura. No creen en la palabra. ¿Por qué no creen en la palabra? Porque no la ponen en práctica. Si creyeran en ella, la pondrían en práctica. ¿Sabe cuándo creen en la palabra? Cuando la tierra tiembla, cuando los volcanes explotan, cuando los aviones están a punto de caerse, cuando los huracanes vienen, cuando el mar se levanta. Ahí es que creen en el Señor. Cuando están al borde de la muerte y agonizantes se dan cuenta que no pueden escaparse del Señor. Amén. Así, mis amados hermanos, que tenemos que tener claro quién es Dios y lo que Él hace. Tenemos que tener claridad al respecto de Dios. Porque si tenemos una idea equivocada de Dios, o si la idea que tenemos de Dios está basada en las costumbres del mundo y no en la Santa Escritura, no vamos a confiar en Él como debiéramos. Hay gente haciendo mezclas en este tiempo de todo tipo. Entonces están mezclando la numerología con la Biblia y un poco creen en Dios y un poco creen en los números, un poco creen en los espíritus y en los agüeros y otro poco creen en lo que dice la Escritura y tienen una confusión horrible. Pero Dios es un Dios único. Él no comparte su gloria con nadie. ¿Cómo podrá el Señor compartir su gloria y los méritos de las manifestaciones milagrosas de su poder con una simple ramita que Él mismo creó? ¿Cómo podrá el Señor compartir su gloria con un ser de luz? Que dice la gente, hay seres de luz, ¿no? ¿Cómo podrá el Señor compartir su gloria con un ser de luz que en realidad no es de luz sino tinieblas? Si el Señor no comparte su gloria con nadie. Conocer los atributos del Señor, y más adelante vamos a hablar de cada uno de los atributos del Señor. En los cultos de la enseñanza estaremos hablando de los atributos del Señor. Conocer los atributos de Dios nos debe llevar a confiar plenamente y a descansar en el Señor. Yo pregunto, ¿usted confiaría en alguien al que no conoce? Si una persona lo ve saliendo a usted del banco y usted lleva una cierta cantidad de dinero grande y de repente algo sucede y la persona le dice, permítame, le tengo la maleta con el dinero, ¿usted se la da? ¿Qué es lo que ha pasado con las señoras que tienen sus bebés y alguien se acerca, alguien que no conocen se acerca, les charla, les habla y está bonito el bebé y todo, y en un momento la mamá que tiene su bien preciado, que es su hermoso hijo, se lo pone en las manos a una loca, a una endemoniada, a una perturbada. ¿Qué es lo que hace? La mujer se desaparece y se le lleva al niño. Luego está la mamá desesperada. ¿Por qué? Porque decidió confiar en que no conocía. Por eso, mis amados hermanos, es importante que nosotros conozcamos bien al Señor, que conozcamos y sepamos acerca de los atributos de Dios. Porque conociéndolo, entonces vamos a saber qué es lo que le agrada, qué es lo que le desagrada. Vamos a saber que debemos tratarlo con respeto. Porque hoy en día se trata con mucho respeto a un representante del gobierno, a un presidente, a los representantes de las Naciones Unidas, a los altos dignatarios. Se les trata muy bien, la gente se presenta muy bien delante de esas personas. Mire cómo se viste la gente cuando va delante del presidente, cómo se visten cuando van a pedir un trabajo. No van todos descuarambilados ahí, todos desordenados, todos locos, no, ¿cómo van? Ese día se bañan, ese día les toca baño, ese día planchan la ropa, ese día se cortan el cabello, se arreglan las uñas y van a presentarse para ofrecer sus servicios a una multinacional. ¿Cómo llega uno a presentarse allá? Para pedir un trabajo. ¿Cómo llega? Pero ¿cómo quiere llegar la iglesia del Señor en este tiempo delante del Rey de Gloria? De cualquier manera, trayendo cualquier porquería del mundo para meterla en la iglesia,
trayendo cualquier hábito, cualquier perturbación, trayendo costumbres malas, pensamientos malos, vienen y se ponen delante de Dios. Porque no se conoce a Dios. La iglesia contemporánea no conoce a Dios. Los que conocen a Dios respetan su ley. Los que conocen a Dios aman su palabra. Los que conocen a Dios tienen un temor reverente del Señor. Los que aman al Señor, ¿no? y lo conocen, por eso lo aman. Pero hoy en día la gente lo que tiene es un montón de teoría y pretenden ser adoradores cuando en realidad no son nada. Porque a muchos y a gran parte el Señor le dirá en el día final, le dirán al Señor: Señor, en tu nombre nos sentábamos a la mesa contigo, echábamos fuera demonios, sanábamos enfermos. Y el Señor le dirá: oye, tú eres un maldito, yo no te conozco. Tú eres de lo peor, yo no te conozco a ti. ¿De dónde saliste tú? Es lo que el Señor va a decir. Y yo no lo estoy inventando. Estoy parafraseando lo que dice la palabra del Señor. Entonces, debemos nosotros conocer al Señor. Y no lo vamos a conocer si no estudiamos la palabra del Señor. Por eso le pregunto, ¿usted confiaría en quien no conoce? Usted no confía en la gente que no conoce. ¿Usted le daría su dinero a alguien que no conoce? ¿Usted le pondría la carga que usted tiene, se la daría a alguien que no pueda hacer nada por usted? Desde luego que no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa persona no tiene ningún poder para transformar su vida o para transformar su situación. ¿Usted le daría la carga que usted lleva, la responsabilidad que usted lleva, usted se la daría a un niño, a un pequeñito de 3 o 4 años? ¿Usted le daría las responsabilidades que usted tiene? ¿La carga espiritual que usted tiene se la daría a un niño? No, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque no está calificado, no sería capaz de llevar esa carga. Así que, mis amados hermanos, nosotros tenemos que amar la verdad y vivir en verdad. Y para vivir en la verdad del Señor, que nos hace libres, nosotros debemos conocer esa verdad. No podemos nosotros, mis amados hermanos, creer en una palabra que desconocemos, confiar en una palabra que desconocemos. No podemos creer y vivir entregados completamente y ciegamente a un Dios que desconocemos. Yo conozco a un Dios justo, verdadero, recto, maravilloso y inmensamente misericordioso, tremendamente bueno. Y por eso digo, y veo con preocupación cómo los pastores ancianos empiezan a utilizar expresiones como: estoy hastiado de lo que estoy viendo en los supuestos altares de las iglesias. Porque se supone que el altar es para adorar al Señor, pero hoy en día sucede todo menos adoración al Señor. Mis amados hermanos, hay algo que el Señor está buscando en la gente de este tiempo, y es que la gente viva en la verdad, camine en la verdad y sirva en verdad para el Señor. Por eso cuando el Señor habla con la mujer samaritana, según el Evangelio de San Juan en el capítulo 4, le dice: el Padre tales adoradores busca que le adore, los que adoran en espíritu y en verdad. Esto quiere decir que no en toda iglesia hay verdaderos adoradores, que no en cada grupo musical hay verdaderos adoradores. Entonces hay que tener mucho cuidado. Voces bonitas hay en muchas partes del mundo y en muchos escenarios. Instrumentistas especializados se pueden conseguir en muchas partes, pero adoradores no. Adoradores son muy pocos. Son tan pocos que el Señor los está buscando en medio de la muchedumbre de su iglesia. Ahora, la iglesia tiene que caminar también y amar la justicia. No solamente se trata de dejar los actos de injusticia que se cometen en el trabajo, actos de injusticia que se cometen en el ámbito personal, ámbitos de injusticia que se cometen en el ámbito familiar, sino también se tiene que entender plenamente y tomar para nosotros
la declaración más importante de un cristiano. ¿Cuál es? Dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. El Señor, mis amados hermanos, no conoció pecado, pero Dios por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si aceptamos que somos la justicia de Dios en Cristo, entonces, mis amados hermanos, cae toda la condenación, puesto que la condenación es el peso más aplastante que nosotros podemos experimentar en nuestra vida. Antes de que el Señor nos rescatara, estábamos aplastados, sin ninguna esperanza, sin ninguna alternativa, sin ninguna esperanza, sin ninguna posibilidad. Pero entonces vino el Señor y hizo la obra en nosotros. Ahora, ¿cómo puede considerarse a una persona la justicia de Dios si esa persona vive como vive el mundo? Habla como habla el mundo, se comporta como se comporta el mundo, se viste como se viste el mundo, se atavía como se atavía el mundo. ¿De qué? ¿Cómo se le llama justicia? Si no hay ninguna diferencia. Por eso dice Malaquías, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia que hay entre el bueno y el malo, entre el justo y el injusto, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Tiene que haber una diferencia. No es que la diferencia está en el corazón, la diferencia está en los pensamientos, la diferencia está en la mirada. No invente. El Señor dice, ustedes se darán la vuelta y van a poder notar esa diferencia. La diferencia va a estar manifestada de forma visible. Dios ha hecho del pueblo cristiano verdadero la justicia de Dios que se revela ante los ojos de la humanidad. Ahora, para terminar, nosotros debemos caminar en la santidad. Así, y la santidad no se trata de parecer, porque hay gente pareciendo santa, pero en realidad son tremendos endemoniados, ¿cierto? En la casa, en el trabajo, en la calle, son todo menos santos. Entonces no se trata de parecer. La santidad no se trata tampoco del lugar. La santidad no tiene nada que ver, mis amados hermanos, con aquello que el cristiano pueda nada más aparentar. La santidad envuelve todas las cosas, toca todos los aspectos de la vida del cristiano.